te dejaré nomás. Askirkipan Takanitaki, buenos días, ¿me escuchan? Waliki, Kaitanyani, temas, Buenos días. enciendan sus micrófonos, vamos a cantar todos, ¿ya? Tapini, candese micrófono, Allantañan, ¿ya? Allantañanera. Paya, paya, kimsa. Wari, wari, Ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? La última clase hemos visto lo que es el cuadro fonético, ¿ya? El cuadro fonético. Ahora, den un segundito. Recuerden que solamente tenemos 26 consonantes, ¿sí? 26 consonantes y lo que sería 3 vocales, una diéresis y lo que es un apóstrofe, ¿verdad? Entonces, ahora, como ejercicio así, solamente en sus cuadernos, me van a identificar qué letras utilizamos en el castellano, pero que no está en este cuadro fonético, ¿ya? Entonces, los voy a poner aquí. ¿Logran ver, verdad? ¿Están viendo? No se ve. Ah, ya. Ahora. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, esto es el cuadro fonético. Identifiquen rápidamente qué letras no existen. Así, ahorita, no estaría nada. ¿Ya? La A ver, E, ya, escriban en sus cuadernos. la C, la D. Escriban en sus cuadernos. Escriban. ¿Ya? ¿Terminaron? La P, dice alguien. Aquí está la P. La M, Aquí está la M. la F, la D, la C de casa. Ya, ahora sí, identificamos todos, ¿ya? Entonces la B labial, ¿no ve? ¿Sí? Sí. La C. La D. La E. Labial. La F. La B, así G. mejor. La letra G. La H. Z. ¿Cuál más? La Z. No. Ya. La V también. La O. A la O. Z. ¿Cuál más? La F. Y está aquí.
¿Cuál más es? A ver, La C. aquí está C. Aéreo. Ah, ya. ¿Dónde está la R? Aquí está ya. Entonces no tenemos esta. La doble R, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Eso es todo? Alguien dice la S está aquí. Ya. Entonces, voy a suponer todo esto, ¿ya? Entonces, todo esto no existe en el idioma aymara, por tanto, no se debe escribir con estas letras, ¿correcto? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, cuidado, me estén escribiendo Kamisaki o así, ¿no? Kamisaki. Generalmente escriben así, ¿no? No me van a escribir así, ¿no? Otro, lo que hemos, por ejemplo, el otro día es que la Q tiene sonido propio, ¿no ven? No necesita la U para poder trabajar, ¿ya? Entonces, puede conjugarse directamente con la I o con la U, ¿ya? En Aymara esto, por ejemplo, sería OI, ¿ya? Pero en un momento vamos a ver vocales. No existe el diptongo en Aymara, ¿ya? Bien, entonces ya tienen en sus cuadernos escrito esto, ¿ya? Ahora vamos a hacer un repaso general de esto y vamos a pasar a los vocales, ¿ya? Taque en micrófono, todos después de mí, ¿ya? Repeat after me. Todos, pam, Pa. Pa. a, 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 Ta. a, a, cha, cha, a, cha, cha, a, ha, a, ja. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a silenciar para que no haya ruido. Ya alguien está quejando. Bien, entonces, ya sabemos. Ustedes en casa repitan siempre, ¿ya? Repitan siempre. Eso que sea un ejercicio por lo menos por unos 5 días para que tengan buena pronunciación, ¿ya? Ahora, el día de hoy, vamos a ver lo que son las vocales, ¿ya? ¿Cuántas vocales hay en el Aymara? 3. Tres, muy bien, Tres. ¿ya? 3 vocales. Entonces, cuando hablamos de vocales, simplemente existen estos 3, ¿ya? La I, la A y la U, ¿ya? Entonces, hemos dicho que no existe la E ni la O, ¿no ve? Hace un momento hemos identificado, ¿no ve? Entonces, no existen estas 3 vocales. Bien. Aquí voy a escribir algunas características, ¿ya? La I, la O, la A se pronuncian igualito que el castellano, no hay ningún problema, ¿ya? Si identificamos algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, easy, ¿no ve? Esto es ropa. Easy, ¿no ve? No hay ninguna dificultad, ¿correcto? Ninguna dificultad. A ver. Ciro. Asiro. A. ¿No? Asiro. Entonces, esto es víbora, ¿no? ¿Ya? Entonces, como se ve, es igualito que en el idioma castellano. ¿Ya? No hay ninguna dificultad. Ahora voy a poner un ejemplo con lo que sería la letra U, ¿no? Por la vocal U. Usu. Ay, caray. No puedo escribir. Usu, ¿no?
Esto es enfermedad. ¿Ya? Entonces, se lee igualito que el castellano. ¿Ya? Primer elemento. Segundo, en el idioma aymara no hay choque de vocales, ¿ya? Llamamos diptongo, triptongo, ¿no ve? En castellano. No hay en el idioma aymara, ¿no? Por ejemplo, así he visto uno. Huaynahuila, es un grupo musical, ¿no ve? ¿Está escrito bien? A ver, les pregunto. No. ¿Qué está No, mal? la choque de vocales. ¿Ya? Y la H. Exacto, no hay la H solita, ¿no ve? ¿O hay? Sí. No, En castellano la H es muta, ¿no ve? no. Entonces, en Aymara hace un momento han escrito, no hay la H. La H ya está casado, ¿no ve? Hemos dicho el otro día, ¿no? Entonces, primer error, la H. Pero aquí hay choque de vocales, ¿sí? Entonces, cuando existen choque de vocales de estas características, aquí voy a escribir, después vamos a corregir. La U generalmente se transforma en W y la I se transforma en Y. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, Huayna, lo correcto sería Huayna. ¿Se entiende? ¿No ve? ¿Qué hemos transformado? La U en W. Huayna. ¿Ya? Es lo mismo que el Aymara, ¿no ve? Aymara. Ahora, en algunas veces van a haber escrito de esta forma. Si está escrito en castellano, está bien. ¿No ve? Pero si está escrito en Aymara, ya está mal, ¿no ve? Entonces, lo correcto sería Aymara. En Aymara, claro está. Pero si es en castellano, en el castellano tenemos choque de vocales, así que está bien. ¿Se entiende? Sí. Sí. Siti, Hanati, Sí. muy bien. Entonces, no hay diptongos, triptongos, nada. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta esto. Tercer elemento. En Aymara, voy a borrar esto, ¿ya? En Aymara tenemos lo que son los vocales alófonos. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es vocal alófono? La variación de la I y de la U que se pronunciarían como E y O en ciertos contextos. Ya, exactamente es eso. ¿Ya? Decimos vocal alófono cuando solamente utilizamos al pronunciar y no al escribir. ¿Ya? Entonces, la vocal A, perdón, la vocal I, en algunos casos, ahorita vamos a decir en qué casos, no puedo escribir, se pronuncia como vocal E. De la misma forma, la vocal U en algunos casos se pronuncia como O, ¿ya? Y la pregunta del millón, ¿pero cuándo? ¿No? Hay una regla básica. Cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de las siguientes consonantes, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Solamente son 4. ¿Ya? 4. ¿Ya? Entonces hay que... Es la Q y la X, ¿no? Nada más. Entonces, estoy diciendo antes o después, vale decir, puede estar así, simplemente como ejemplo, ¿ya? O puede estar así, la I o la U. En cualquiera de los dos casos, va a cambiar esto al momento de pronunciar. ¿Ya? Al momento de pronunciar. Ejemplos, ¿ya? Ejemplos. Qué piña.
A ver, Ipiña, ok. Iquiña. Iquiña, a ver, ahorita vamos a ver si es eso. A ver, Epiña primero. Epiña. Ah, sí, cumple, ¿no ven? Ahí está. Entonces, esta I, al momento de pronunciar, lo vamos a hacer como si fuera vocal E. Entonces, la pronunciación, E-pi-ña. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. Sí, se Muy entiende. bien. Sí. Ahora, alguien ha dicho Iquiña. ¿Lo ven? ¿Cumple o no cumple? No cumple. No No cumple, porque es con la Q. Pues aquí en ningún momento dice la letra Q, solamente es estos 4 consonantes, que básicamente es la Q y sus variantes, y la X, ¿no ve? Q simple, Q aspirada, Q explosiva y la X. ¿Ya? Solamente son esos 4 letras. ¿Ya? Entonces esto no entra. ¿Ya? No entra. Bien. Otro ejemplo. Para que se guarden en su cuaderno como vocabulario. Epiña es cargar. ¿Ya? Verbo cargar. Ya. Ahora, Ispiña. perdón. Ispiña. Espiña. ¿Ya? ¿Entra o no entra? No. No entra. No. Entonces, espiña. No entra. Peque, licenciado. Otro ejemplo. Choque. Ahorita vamos a ver choque. A ver. Ahí está. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Cumple. Por tanto, la U vamos a pronunciar como O, ¿no? Entonces va a decir Ori. Cori. Muy bien. Cori. ¿Qué es Cori? Oro. 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 ¿Ya? Oro. Bien. Alguien decía choque, ¿no? Ya. ¿Cumple o no cumple? Cumple. No cumple. Sí cumple. ¿Cuál de las vocales cambia? La U. Las dos. Y la I. Los Cambia las dos. dos. Muy Los bien. dos. Uy. Los dos cambian. Los dos, porque esto está antes, entonces cambia. Esto está después, también cambia. Entonces la pronunciación va a ser choque. Choque. ¿Ya? Choque. Muy bien. Otro ejemplo. Jona. ¿Ya? Con. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Cumple. Muy bien. Entonces esta U como O. Entonces va a ser jona. Jona. ¿Qué es jona? ¿Ceniza? Cereales. Eso, para moler cereales, ¿no? A ver, así más o menos. Es una piedra así plana, ¿no? Aquí se tiende un cuerito, ¿no? Sí. ¿Ya? Cuerito. Y aquí una piedrita para machucar, ¿no? Aquí se pone los cereales, ¿no? Entonces, esto se mueve de aquí para allá, ¿no? Y se va moliendo el pito, ¿ya? Ese es jona. Y aquí abajo tiene una piedrita, chilpa se llama eso, ¿no? ¿Ya? Eso es jona. Algún momento les mostraré algún ejemplo. Munta. A ver, un momentito. A ver. ¿Tunta decías? Cumunta. Ah, ya. Kumunta, ¿ya? A ver, escribamos. Eje. Kumunta. ¿Cumple o no cumple? No. No cumple. No, entonces no va. Tengo A una ver, duda. para que tengan claro, tienen que pronunciar la Q y la K. Practiquen, ¿no? K, 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 A. ¿Ya? Entonces Q, o sea, J sería el otro. ¿Lo ven? K, K. ¿Lo ven?
Ahora con la I, por ejemplo, ¿no? Con la K sería ki y con la Q sería que, ¿no ven? Entonces practiquen a ver eso mentalmente en sus casitas mientras seguimos. Otro ejemplo. La ¿Alguien pronunciación. licenciado. ¿Ya? No puedo escribir, no puedo escribir. ¿Cuál de las vocales cambia? La primera Ambas. I. Ambos, Ambas, los ya dos. dijiste. Ambos, muy bien, ¿no? Ambas. Entonces, Porque estaba antes. Sí, después. ¿sí? Que. ¿Ya? ¿Qué es que? Cabeza. Cabeza, ¿no? Cabeza. Cabeza. ¿Ya? Cabeza. Bien. A ver, voy a poner otro ejemplo. Después me dicen ustedes, ¿ya? Joyiri. ¿Qué? A ver, ¿cambia algo o no? Sí, Sí, las sí cambia. vocales. ¿Cuál cambia? La U. Ambas vocales. Ambas vocales, la A, ¿cómo La cambia? La U, la U. La A, Solamente la U. solamente la O, ¿no? La A hemos dicho que se mantiene, ¿no ve? Entonces, por eso hemos dicho estas dos vocales nada más, ¿no ve? La U y la I. La I, la A no tiene vocal alófono, ¿ya? No tiene. ¿Listo? Entonces, solamente la I y la U. Entonces, ja, jo. Ja, jo. ¿Qué es jajo? Picante. Picante. Picante, muy bien, picante. ¿Ya? Picante. Jajo. Ahora sí, díctenme ejemplos, a ver. Pesque. Ya, ¿ya? Ahora, esta es una excepción, ¿no? Ay, caray. Estoy escribiendo mal. Ya. ¿Cuál vocal cambia? Las dos. ¿Esto por qué? Por E. La última. La Es última. que. Esto no cumple, ¿no ven? Es que. No cumple, pero cambia. Ya, por eso decimos, es una cumple. excepción. ¿Qué? ¿Ya? No cumple esta regla. Hay una palabra más, no me acuerdo. Son dos palabras que no cumplen. ¿Ya? No me acuerdo cuál es. ¿Ya? Esto no tendría por qué cambiar porque no está exactamente delante. Pero en realidad, esto se pronuncia en Aymara como E. ¿Ya? Es que. ¿Ya? Es que. ¿Ya? Entonces, esto es una excepción. ¿Ya? Esto tendría que cambiar, pero en realidad esto así se pronuncia en el Aymara, ¿ya? Como si fuera también esta vocal, pero no cumple la regla, ¿sí? Hay una palabra más, no me acuerdo cuál, ¿ya? Perca. Otro ejemplo, perca, ya. Epe. Esta ya hemos dicho. ¿Algún vocal tendría que cambiar? Kulki. La primera. Ninguno. ¿Por qué la primera? Ninguno. Ninguno, ¿ya? Perca, está bien. A ver, otro ejemplo. Kulki. Ah, ya. Entonces ya pues. ¿Cuál cambia? ¿Cuál de las vocales? Los dos. Ambas. Los dos. La U, la I. Exacto. Entonces la pronunciación va a ser colque. Colque. ¿Ve? Colque. No va a decir colque. ¿Ve? No va a ser colque. Ambos. ¿Ya? Ambos. ¿Qué vocal más? ¿Qué otro ejemplo? Elli. ¿Perdón? Elli. Ah, ya. Ah, esto es dinero, ¿ya? Colque. ¿Cuál vocal cambia aquí en este ejemplo? La primera. La primera. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué es elli? Enojarse.
Enojarse. Eso sí, ¿no? Enojarse, ¿no? Más que enojarse, ¿cómo sería? A ver, Caprichoso. Capricho. caprichoso, eso sería el correcto. Caprichoso. Se enojan y no quieren hacer nada, ¿no ve? Exacto. ¿No? Las guaguitas, ¿no ve? Entonces le hace enojar, no quiere comer nada, ¿no ve? Llora así, ¿no ve? Entonces, eso ya, de eso viene. Algunos dicen, oye, ¿cómo, no ve? Ya, de eso viene. Otro ejemplo, Jaque. Pipiri. ya, jaque, Ok. Eri. jaque. ¿Cuál cambia? La segunda. La I. La segunda, I, obviamente, la I. ¿no? Entonces, jaque, jaque. Muy bien. Otro ejemplo, Eri. Pipiri. ah, ya, Pipiri. ya. ¿Cómo ¿Cuál hablo? cambia? La primera I. Esta Las también, ¿no? dos Is. Las dos Is. Las Ahí está. dos Is de Tichiri. Esto y esto, ¿no? Entonces va a ser ya te, ri, ya te, ri. ¿No ve? Cumpliendo la regla. ¿Qué es ya te, ri? Estudiante. Estudiante. A ver, ¿alguien más? ¿Algún? Eri. Keperi. Eri, ya, muy bien. Ello. Eri, ya, Keperi. Kepiri. ya, Epiri. Eri, ya, Eri. Cambia esta vocal, ¿no? Ri, ri. ¿Qué es ri? Fogón, ¿ya? Lo que se cocina en el campo, con leña o con posta, eso es ri. Muy bien. Ustedes van a completar otras palabras más en sus cuadernos, ¿ya? Van a completar. Bien, esos serían los vocales alófonos. ¿Alguna pregunta? Una consulta, Yatichiri, buen día. ¿Sí? En antes habló sobre pirca y le dijo perca, entonces, no, a pesar que no cambia o cambia, pirca, perca. No, no cambia. Pirca. Ah, es solo pirca. ¿Sí? Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la pronunciación, maestro, yo me he equivocado en las primeras palabras, en cumunta, por ejemplo, pareciera, ¿no? Cu. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un tanto a las palabras? Ya. Eso es tomando en cuenta los puntos de articulación, ¿no ven? Entonces puedes hacerte una regla así, una conjugación, ¿eh? Con la I, a ver. Ahí te vas a dar cuenta. Ki, 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 ko, ki, ki. Ya. Ahora puedes diferenciar, ¿ya? Ujú. Entonces con esto es ki, con esto es que, que, Ah, que. Ki, que, muy ki, bien. ¿eh? Entonces ki, que, ki, que, y, ¿ve? Diferente. Sí. Punto de articulación, recuerden, la Q pronunciamos desde la garganta, ¿ya? Ujú. Ka. Y el otro es velar, ¿no? Ka, ¿no ve? Ka, Ujú. ¿ya? Entonces, Sí. esto solamente pronunciando, practicando, van a diferenciar, ¿ya? Si no practican, siempre van a confundir, ¿ya? Practiquen. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver el uso de lo que sería la diéresis, ¿ya? Entonces, vocales, ya hemos terminado. No tienen preguntas, ¿verdad?
Entonces, ahora vamos a ver la diéresis, ¿ya? Los dos puntitos, ¿no ve? ¿Cuándo utilizamos, no? ¿O qué significa? La diéresis también se conoce como alargamiento vocálico, ¿ya? Alargamiento vocálico. Nosotros en castellano igual tenemos, ¿no ve? El acento sirve para hacer el alargamiento vocal, ¿no? Entonces decimos lección, ¿no ve? Subimos la entonación, ¿no ve? Lección, ¿no ve? Entonces tenemos la vocal tónica. En Aymara, la diéresis se utiliza también con las tres vocales, ¿ya? Entonces voy a utilizar de esta forma. Ahí está. Ya. En Aymara, la diéresis va con los tres vocales, ¿ya? Con las tres vocales. A, I y la U, ¿ya? Con las tres vocales. Ahora, ¿qué significa? Hemos dicho que es alargamiento vocálico. Por tanto, si ven una A de esta forma, de esta forma, equivale a dos As. Una I de esta forma equivale a dos Is. Y una U equivale a dos U's. ¿Recuerdan? En algún momento música, ¿no? Avanzaban, ¿no? Decíamos, la blanca tiene tantos tiempos, la negra, la corchea, ¿no ve? Entonces, ¿no? Con palmadas practicamos, ¿no ve? Así, ¿no ve? De la misma forma ocurre así. Ahora, yo no voy a pronunciar A, o I, o U, no. Sino solamente cuando encuentre una vocal de esta forma que tenga diéresis, un poquito voy a alargar la vocal, no separado, ¿no? Entonces voy a decir A, I, U. Alargo un poco el tiempo de pronunciación. ¿Me dejo entender? Ahora, voy a escribir un ejemplo. Ahí está la diéresis. Entonces, sin diéresis sería uruquipan, ¿no ve? Ahora, uruquipan, kipan. Aquí alargo un poco la vocal. Aski, uruquipan. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Yatichiri, buen día. ¿En qué caso se puede utilizar Ya, las a ver, vocales con vamos a diéresis? decir de forma rápida. El caso en el cual se utiliza con mayor frecuencia es en las contracciones. ¿Ya? Contracciones. En inglés, ¿no? Decimos, a ver, I am, ¿no ve? Dos palabras separadas. Ah, pero Sí. yo puedo decir de esta forma, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. En Aymara Sí. también se utiliza de esa forma, ¿no? Por ejemplo, decimos Maya. ¿Qué es Maya? Uno. 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 One. Entonces, por ejemplo, cuando expreso cantidades, ¿no? Entonces digo, ¿no? Una casa, ¿no ve? Entonces yo no digo Maya uta. Entonces generalmente contrayo. Entonces, ma. Ahí está. Hemos contraído el número 1. Maya. Ma uta. Lo mismo pasa con el número 2. ¿No? 2. Decimos paya, ¿no ven? ¿Qué puedo decir? Pa. Pa, en vez de decir paya. Hay otro, ¿no? Jaya. Aquel significa, ¿ya? Aquel, aquello, ¿no? Aquella. Jaya. Pauta. Entonces, yo digo ja. ¿Ve? Entonces, en contracciones utilizamos la diéresis. Otro. Cuando juntamos dos palabras, ¿no? Por ejemplo, a ver, en días, ¿no? A ver, lunes se dice parsi
uru. Ahí está. Paxi uru. Paxi es luna, uru día. Paxi uru. Día lunes significa, ¿ya? Lunes es. Yo puedo decir de esta forma, paxi uru. O puedo decir paxuru. Ya he juntado dos palabras. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Y tienen más ejemplos en el libro. Revisen, ¿ya? Revisen. Hay otros casos más que se da, pero estos dos casos son los más comunes que se da para el tema del uso de la diéresis. Kurpuru, También, hurpuru. En este caso, hurpuru no, es una palabra. Hurpuru, ¿Pregunta? pasado mañana. ¿Cómo se llamaba el segundo caso que usted propuso? Perdón, Porque no primero escuché era... bien. Ah, que el primer caso que usted dijo era las contracciones y el segundo, ¿qué era? Cuando juntamos dos palabras, Ah, ya, ok, gracias. conjugamos dos palabras, juntamos dos palabras. Bien, ¿alguna pregunta para terminar? Yatichiri, ¿por qué le ha cortado la Y cuando tenía que decir Maya Uta? Ma Uta, esa partecita. Ah, ya. Por eso comparaba con el inglés, ¿no ven? En inglés hay contracciones, ¿ya? Ya. ¿Ya? En Aymara también hay contracciones, ¿ya? Entonces, en vez de decir maya, por ejemplo, cuando expreso cantidades, pues maya pisi. Yo no digo maya pisi, digo ma pisi. ¿Ya? Esto significa uno. Solamente que está contraído. Por eso estamos utilizando la diéresis. O puedo decir pa, ¿no ve? Pa viene de paya, contracción. O puedes kaya pisi, no digo kaya pisi, digo ka pisi. ¿Ve? Solo son contracciones. ¿Ya? Entonces, cuando tiene la diéresis, es que tenemos que cortar en No, cualquier no palabra. precisamente. Por ejemplo, kaya, ¿dónde está la diéresis? No hay. No hay. Entonces, cuando se contrae, se pone la diéresis. Eso estamos diciendo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, la diéresis, hemos dicho, alarga la vocal al momento de pronunciar, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Eso hay que tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Yatichiri. Tengo una consulta. Sí, Janet. Con respecto a las abreviaturas de alargación, ¿solo se alarga cuando hay la palabra ya o se puede alargar con otras palabras? Se puede alargar. ¿Ya? Hay palabras. Busquen en el diccionario. ¿Ya? Yatichiri, tengo una preguntita. Sí, Álvaro, adelante. En el inglés, por ejemplo, cuando se contrae o se escribe normal, I am es válido de ambas maneras. Aquí en el Aymara, igual es, digamos, por decir Maya Uta, ¿también es válido o sí tiene que ser Ma Uta? Ya, también es válido. ¿Ya? También es válido. Puedes decir Maya Uta o Paya Uta, Kim no, es dos nomás, ¿no? Se contraen. Puedes decir, no hay problema. ¿Ya? Ah, ya. Generalmente el nativo hablante de la Aymara no te va a decir Maya Uta, Paya Uta. ¿Ya? Pero se entiende, no hay problema. Ah, ya. Gracias, Yatichiri. Vale, que muy bien. ¿Ya? Con eso terminamos el día de hoy. En la siguiente clase aprendemos lo que son los saludos. Lo siguiente, ¿no? Se han peleado mucho con las tareas, ¿no? Tienen que leer muy bien las indicaciones, ¿ya? Entonces dice subir al grupo
Y ahí estaba el link, ¿no ve? Entonces hacen link y solamente es postear la foto, ¿no ve? La última tarea, ¿ya? Ahora, no aparecen de forma inmediata en el grupo, ¿sí? Yo tengo que autorizar. Ahora yo no estoy pendiente a cada segundo mirando el grupo, ¿no? O sea, ustedes sabrán, yo dedico, digamos, algunos espacios de mi tiempo, digamos, en la mañana, a mediodía, en la tarde. Entonces, recién voy haciendo que aparezca, ¿sí? Pues voy publicando, ¿no? Uno por uno, ¿ya? Entonces, hay algunos que han subido, no se han desesperado, han subido unos 20, ¿no? Y no aparece para sí nada, ¿no? Y han subido al grupo y me han mandado inbox, ¿no? Los que han mandado al grupo, por ejemplo, tengo una aplicación, se me llena la memoria, ¿no? No es la única materia que estoy haciendo. Entonces, tengo una aplicación que lo elimina automáticamente las imágenes. De hecho, no he visto ninguna imagen que han mandado al grupo ni al inbox, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago eso? Porque se me llena la memoria del celular, ¿no? Ahora, ¿por qué hago que suban las actividades en el Facebook o en la página? Porque ahí se almacena, ¿no? Ahí está. Entonces, cualquier momento yo voy a verificar, entonces va a estar ahí. O sea, nadie lo va a borrar, ¿ya? Mientras en WhatsApp se me borra, o sea, al instante se me borra a mí, ¿ya? Entonces, siempre lean las indicaciones de las tareas como recomendación, ¿ya? Ahora, o sea, no es cosa bien difícil, ¿no? O sea, todos creo que tienen Facebook, ¿no? Entonces es cuestión de postear y nada más, o sea, y esperar que aparezca, ¿ya? Ahora hay algunos que me han mandado sin contenido, ¿ya? Sin contenido. Ahora está bloqueado, o sea, yo puedo hacer que aparezca de forma inmediata, pero mandan cosas que no son precisamente, digamos, que no fortalecen a la Aymara, ¿no? Al grupo, ¿ya? Entonces mandan de cosas políticas, mandan memes que no tienen relación ninguna, ¿no? E incluso algunos son ofensivos. Entonces, de esa forma está restringido, ¿ya? Entonces, hay algunos que vamos rechazando. O, por ejemplo, los que han mandado, hemos rechazado algunos porque algunos se han duplicado mucho. O algunos me han mandado, digamos, han escrito tarea 2, pero no han mandado la foto, o sea, solamente la letra. O sea, se han olvidado de subir la foto o no estaba cargando todavía la foto y ya han mandado. Entonces, ha llegado sin foto. Entonces, esas se han rechazado. ¿Ya? Entonces, verifiquen en el grupo de WhatsApp o Facebook, perdón, las tareas si están publicadas, ¿no? Y les sale la notificación, ¿no ve? Su envío fue rechazado o fue aprobado, les sale la notificación. ¿Ya? Solamente eso, ¿ya? Entonces, en un momento igual voy a dejar la actividad en plataforma. Revisen, entren a la plataforma, ¿ya? Ya vamos a estar una semana, ya tienen que estar familiarizados con esa página, ¿ya? Entonces, ahí va a ser las tareas, todo, no va a ser por WhatsApp. La WhatsApp simplemente nos sirve para algunas preguntas específicas, pero hay muchos que siguen haciendo preguntas que ya están en el grupo, ¿ya? Que están en el grupo. Ahora, obviamente, en algunos casos no pongo, digamos, hasta tal fecha, ¿no? ¿Ya? Estas son actividades que pueden desarrollar, digamos, sin ningún tiempo. Pero va a haber otras tareas y cuando tengamos tiempo, digamos, hasta el día, digamos, domingo a las 23:59 voy a colocar, ¿ya? Mientras no esté colocado, desarrollen hasta la siguiente clase, más o menos, porque cada clase vamos a tener una actividad, ¿no? Pues para que no tengan, para que no se les acumule, entonces siempre completen hasta la próxima clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a las actividades? Ahora es momento, ¿no? El foro. La foto. La foto, no entendí. ¿Cuál es su pregunta de la foto? Que dice. ¿Me puedes aclarar? No entiendo su pregunta. No entendí la pregunta de la foto. Al trabajo hay que tomar la captura de pantalla, ¿verdad? Correcto, puede ser a mano, otros han escrito, otros han diseñado como imagen, ¿no? O sea, es cuestión de subir nada más, ¿ya? Es postear, ustedes saben, ¿no? Entran al Facebook, dice encuadro, ¿no? ¿Quieres subir algo? No sé, no me acuerdo cómo dicen. Subir, o sea, no hay que entrar a ningún lado, nada. Ahí está el enlace, ¿no? Del grupo, ¿ya? Entonces ustedes entran ahí
y ya está, o sea, no necesitan hacer nada más. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar en este momento dónde está el grupo. Ya. No sé si logran ver. Creo, ¿no? Y en esta Sí. parte dice crear una publicación pública, dice, un cuadrito. Simplemente ponen ahí, clic o suben foto directamente y ya está. Y luego enviar o publicar y no tienen que hacer nada más, ¿no? Ahora alguien decía del foro. María, ¿cuál es su pregunta? Sí, eso, Yatichiri, sobre el foro, me estoy queriendo subir ya desde los anteriores días y me dice que está como detectado como una respuesta duplicada. No sé a qué se refiere eso. Entonces, no puedo subir, no lo puedo poner. No, tal vez ya ha participado, ha verificado. He verificado y no he participado. Tiene que cambiar las palabras. Ya, a ver. Cambiar las palabras. Tema del foro. Tal vez ya hay otra participación con las mismas palabras. Creo que reconoce las palabras duplicadas de los demás hermanos y eso hace que como error sale. Y eso me pasó lo mismo a mí y lo he cambiado las palabras por otra y normal ha subido. ¿Ya? Entonces, cambia, reestructura tu participación, ¿ya? Está bien, está bien. Ya. Ahora hay algunos que todavía se han peleado, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está mi menú? Cuenta, ¿no ven? ¿Logran ver la página, no ven? ¿Están Sí. viendo la página? Sí. Sí. Entonces, donde dice cuenta, está lento mi maquinario, sí. Donde dice cuenta, tienen para opción iniciar sesión, registro. Los que no tienen cuenta, aquí tienen que registrarse, ¿no? Alguien me escribía, me decía, no me sale la opción, voy a cerrar mi cuenta un momento para ver. Alguien me decía, es que no da mi nombre de usuario. ¿Me puedes mandar nombre de usuario? O sea, yo no mando nada, ustedes se registran automáticamente, ahí está. Registro. Entonces, en registro, les da opciones. Nombre de usuario. Nombre de usuario es nombre corto de su nombre, apellido. Por ejemplo, de mí es esto, ¿no? Todo en minúsculo. Esto es mi nombre de usuario. Yo he colocado, ¿ya? Aquí dice nombre, apellido, nombre, ¿no? Entonces coloco mi nombre. Aquí, Pairumani. Aquí, correo electrónico, ¿no? Digamos eso, ¿no? @gmail.com, digamos que me estoy inventando, ¿ya? Aquí pongo mi contraseña, lo que yo quiero. Y aquí también repito la misma contraseña, ¿ya? Ahora, al momento de iniciar sesión, esto tienen que escribir, no tienen que poner su nombre completo. No tienen que poner esto, nombre y apellido, solamente esto. Entonces, es importante que registren sus datos, ¿no? Guárdense en un cuaderno de tal forma que cuando tengan que iniciar sesión, nuevamente. Ahora alguien decía, ya no me acuerdo la contraseña o ya no me acuerdo el nombre de usuario. Entonces, registren, créense pues otra cuenta, ¿ya? Si no pueden recuperar, digamos, con restablecer contraseña, créense otra cuenta, no hay problema, ¿ya? Entonces, siempre hay formas de salvar todo esto, ¿ya? Entonces, recuerden, para poder participar en el foro, necesitan estar registrados. ¿Alguna pregunta? Licenciado, Sí. en concreto serían las dos actividades hasta el momento, ¿no ve? Sí, de cada clase hemos dicho una actividad va a haber. Ya, ahora de este último, licenciado, en lo del Face, no sé si habrá cargado, porque le he mandado, pero no cargaba. Y creo que tiene que aceptar a alguien todavía para que Claro, pueda yo acepto, publicarse. yo reviso y acepto. Ya, licenciado, entonces tal vez ese sea el motivo. Sí, ahora anoche he aceptado hasta las 10 de la noche.
Ahora, después de los que han cargado después de las 10, recién voy a aceptar. ¿Ya? Toma, Ya, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, recuerden, todo lo que hacemos, las tareas están aquí. Aymara básico, campus Aymara básico. ¿Ya? En un momento ya va a estar también la actividad en este espacio, ¿ya? Pues aquí ustedes tienen la contraseña, ¿no ven? Respetando las mayúsculas, ¿no? Me he inscrito ahí. Ay, no sé qué he hecho. ¿Dónde está? Ya. Me dice mami para acá. En sus micrófonos. Ya. Entonces, aquí está el desarrollo, ¿no ven? Por ejemplo, alguien dice, ¿cómo adquiero el libro? Aquí está. Si estás en Bolivia, entras, haces clic aquí y ya sabes dónde adquirir, cómo adquirir, ¿no? Si estás fuera de Bolivia, aquí está. ¿Ya? Entonces, son preguntas obvias, les decía, ¿no ven? Aquí está el enlace o el link del YouTube. ¿Ya? Y aquí está el desarrollo del curso. Ahí está, introducción, clase 1, actividad 1, la canción que estamos cantando. Día 2, ahí está el cuadro fonético para que se descarguen, está en formato imagen. Ustedes hacen clic derecho y guardar imagen, ya tienen sus celulares, en sus computadoras, ya está. Y aquí está grabación de la clase 2 y actividad 2. Entonces dice, escriba 3, tomen una fotografía y suba al grupo. Ahí aquí está el enlace, Facebook. Yo tal vez no lo he especificado aquí. Pero aquí está el enlace, hacen clic, nada más, ya están en el grupo, nada más. ¿Ya? A ver que estamos, aprovecharemos unos minutos para mostrar esto, ¿ya? Entonces, entramos al grupo. Ahí está el grupo. Ahí está, crear una publicación. O pueden hacer directamente subir fotografía o video, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, ahí adjuntan la foto. No necesitan hacer nada más. ¿Ya? Ahí adjuntan la foto, ahí está. Y luego publicar. Ahora, por ejemplo, aquí en este momento tengo cargado 74 publicaciones pendientes. Recién lo voy a revisar. Después va a aparecer recién aquí. ¿Ya? No aparece de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, yo tengo que revisar. En un momento voy a revisar y voy a publicar. ¿Ya? Hay 74. De estos, unos 60 debe ser del curso. Unos 10 o más deben ser spam. Deben ser basura. Deben ser de políticas, ¿no? O sea, debe ser que Luis Arce está tomando su API con Buñuelo en Mercado Lanza, así debe ser, ¿no? Entonces, esas cosas no aportan al curso, por tanto, se rechaza. ¿Ya? Muy bien, con eso terminamos el día de hoy. Ya, Nos Tichiri. vemos el día lunes. ¿Ya? A ver, para el día lunes les voy a comunicar, ¿ya? Creo que no vamos a pasar clase. Si no pasamos el lunes, el martes vamos a pasar, ¿ya? O el jueves vamos a pasar. Tengo que ir a Perú a recoger los certificados del segundo curso, ¿ya? Les aviso. Por los Está bien, grupos también voy a dejar un comunicado Bien, gracias. o en la plataforma también, si es que no pasamos y qué día vamos a reemplazar ese curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya te quiero una consultita. Sí. Yo tengo una tía que ha seguido el anterior curso, me estaba preguntando para hacer... Un ratito, no hay mucho ruido. A ver, voy a silenciar. Ahora sí, encienda su micrófono nuevamente. Yo quería hacer una pregunta, porque tengo una tía que ha seguido el curso el anterior y me estaba preguntándome cuándo va a venir a Puno para así, si podría traernos también el libro para vendernos. Voy a estar la siguiente semana, el lunes o el martes voy a estar, por eso le estoy diciendo, posiblemente el lunes o el martes no pasemos, o posiblemente el lunes no pasemos clases, ¿ya? Ya, con nosotros, ¿puede traer los libros? Tengo contacto a través del grupo de WhatsApp, entonces ahí voy a comunicar. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Puede traer los libros ahí? Claro, voy a estar en Puno con libros, ¿ya? Ya, Y les para voy a yo avisar también también si es que comprarme ahí. a ver, voy a comunicar por si acaso al grupo, ¿ya? ¿Qué día voy a estar en Puno, ya? Y ahí trae los libros, gracias. Muy bien, Walik. Waliki, ya Tichiri. Dios pagara, ya Tichiri. Waliki, ya Tichiri. Buen Ya fin de Tichiri, semana. una consulta. Paisuma, ya Tichiri. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Sí,
¿cuándo va a podernos? Yo quisiera que adquirir de usted el libro. Quisiera saber cuándo podría, digamos, vendernos. Porque el otro día no alcancé para poder comprarlo. Ya, pero hace un momento he dicho, ¿no ve? En la página está la información. Puede adquirir en cualquier momento, están en 3, 4 lugares el libro. ¿De ¿O quieren usted? confirma? Sí, sí, confirma. Ah, a ver, vamos a coordinar ya. Posiblemente esta tarde o la siguiente semana. ¿Ya? Ya, está bien, Yatichiri, porque si esta como dijo, vamos a programar. Eso estaba esperando y quería saber para cuándo. Ah, ya. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ya. Les aviso. Por ¿Ya? favor, Yatichiri, para Vale, cuando vaya a Puno, confirme, ¿no? ¿Qué día o qué fecha va a estar El para lunes o el poder martes voy a estar, adquirir el libro? la siguiente semana en Puno, ¿ya? Lunes y Les martes, 2 días. aviso en dónde voy a estar, porque anterior he ido, y ya no me he podido comunicar con nadie porque mi señal se ha perdido y no sabía qué hacer. ¿Ya? ¿Por qué no nos deja la dirección en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp? Sí, los voy a dejar. Ahora que ya conozco además Puno, ya El voy a lugar, dejar. la fecha y la hora. ¿Ya? Muy bien. Waliki, ¿y qué se encanta, Kenny? Yo